Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Cuarentena, el espacio de conversación entre periodistas de la agencia EFE con motivo de la pandemia del coronavirus. En esta ocasión tenemos con nosotros a Emilio Sánchez, delegado de la agencia EFE en México. Emilio, bienvenido. Hola, Pablo. También está con nosotros Antonio Torres, delegado de la agencia EFE en Brasil. Saludos, ¿qué tal? Pablo, ¿qué tal? Y vuelve a repetir con nosotros, ya ha estado en alguna otra ocasión, el delegado de la agencia EFE en Nueva York, Carlas Escolá, desde Estados Unidos. Bienvenido de nuevo. Hola a todos desde Nueva York. Pues vamos a comenzar con México, con Emilio, para que nos cuentes un poco la diferencia que existe entre las cifras de muertos entre Estados Unidos y México, estando compartiendo frontera. Cuéntanos dónde puede estar la diferencia o la explicación. Bueno, por el momento no hay explicación. La diferencia de las cifras es enorme. Hay aproximadamente 55.000 muertos en Nueva York y en México hay 1.400. Explicación científica no la hay. La verdad es que el gobierno mexicano teme que en cualquier momento pueda comenzar de manera exponencial el número de infectados y en consecuencia de muertos, pero la verdad es que sorprende que compartiendo una frontera tan larga la diferencia sea tan enorme y en México todavía no se haya llegado a ese momento de la curva en la que empiece ya a descender. Para el gobierno mexicano se teme que ese momento de inflexión pueda ocurrir la semana que viene, pero la verdad es que es un desconcierto y se desconoce cuáles son los motivos, pero afortunadamente en México la diferencia y el número de muertos es relativamente reducido teniendo en cuenta los 130 millones de habitantes que tiene México. No habéis llegado, como dices, al punto más alto de infecciones. ¿Y hasta cuándo va a seguir el confinamiento? En teoría es hasta el 30 de mayo, sería todo el mes de mayo, pero será también en función de la evolución del número de contagios. Por el momento las cifras más o menos están controladas y si todo sigue igual, es posible que el gobierno mexicano decrete un adelanto de esa fecha del 30 de mayo. Nos vamos ahora a Sao Paulo, a Brasil. Antonio, cuéntanos en primer lugar un poco las crisis que hay allí en forma de tensiones entre los distintos poderes, los municipales y los regionales, con el federal, sobre todo por las medidas de aislamiento, ¿no? Sí, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, es uno de los pocos dirigentes mundiales que, digamos, ha subestimado el alcance de la COVID, de coronavirus, y esa opinión de él no la han compartido los poderes ni municipales ni estaduales, que son los regionales. Brasil es un país federal en el que los estados, como en Estados Unidos, tienen mucha autonomía, los municipios también, y entonces ha habido ahí una desarticulación muy grande porque Bolsonaro hace semanas que pide que se regrese a la vida casi normal, digamos, quiere un confinamiento solo vertical, o sea, solo de las personas de riesgo, y sin embargo los estados y los municipios se oponen y lo que piden es un confinamiento casi total y está habiendo esas tensiones muy grandes. Bolsonaro en ese sentido no puede hacer mucho porque el Tribunal Supremo de Brasil determinó que eran los estados y los municipios los que tenían esas competencias para aplicar esas medidas de prevención y no el gobierno federal. Y de Brasil a Estados Unidos, Carlas, desde la primera vez que cogisteis el primer puesto en Estados Unidos del ranking en cuanto a casos, en cuanto a fallecimientos, yo creo que Estados Unidos ya no va a soltar esa situación. Cuéntanos la última hora, las novedades que nos puedas contar desde Estados Unidos. Sí, pues como tú dices, aquí Estados Unidos es líder en la pandemia y parece que lo va a seguir siendo. Yo creo que hoy vamos a superar ya el 1.000.000 de contagios en todo Estados Unidos y estamos en 55.000 muertes. El epicentro sigue siendo Nueva York, con 300.000 contagios en el estado y más de 22.000 fallecidos. En todo caso, sí que es verdad que en Nueva York, que es uno de los estados en donde empezó más pronto la pandemia, parece que los datos pues van a la baja, ¿no? Ya estamos en 367 muertos en las últimas 24 horas en el estado. Es las mismas cifras que el 31 de marzo, ¿no? Y las hospitalizaciones e intubaciones en UCIs también están yendo a la baja, ¿no? Entonces estamos ya sobrepasando la meseta alta y ya estamos hacia abajo.
Vamos a ver si eso continúa. De todas maneras, sí que en el país hay malos momentos, dijéramos, como los vividos ayer en las costas de California, concretamente en el condado de Orange, porque hubo un repunte de calor y la gente se agolpaba en algunas playas de una manera que realmente va a hacer difícil que dijéramos que esa curva hacia abajo pues sea más pronunciada. En todo caso, aquí la tensión hoy está muy focalizada, aparte de las cifras, en lo que pueda suceder en la Casa Blanca después de las elecciones médicas del presidente Trump, pues sugiriendo a sus compatriotas inyecciones de lejía para sobrepasar esta enfermedad, ¿no? Una cosa de la que se ha desdicho, que dijo que era un sarcasmo, pero que realmente ha provocado pues, una gran tormenta política y que le ha dicho pues, que los periodistas le tergiversan y que no va a volver a una rueda de prensa. Veremos a ver si hoy, esta tarde, confirma eso o se dedica a seguir enviando mensajes por Twitter. Y regresamos ahora a México para que nos cuente, Emilio, cuáles están siendo las repercusiones económicas y políticas, ¿no?, de esta crisis sanitaria. Bueno, en estos momentos es más importante para México la envergadura de la pandemia económica por las repercusiones que puede tener la extensión del confinamiento. La mitad de la población de este país prácticamente vive en unas condiciones de pobreza extremas. De toda la fuerza laboral, más de un tercio es la economía informal y, por lo tanto, la gente vive al día y tiene que salir a determinados trabajos para poder comer y para poder sobrevivir. En estos momentos el gran debate en México es la ausencia de medidas para la reactivación económica. El presidente López Obrador continúa con su política de austeridad, de reducción de salarios, por ejemplo, a funcionarios del gobierno mexicano y, en última instancia, una serie de créditos para las empresas, pero que son unos créditos realmente muy pequeños. Por eso, ahora mismo, uno de los grandes debates es si algunas industrias, como por ejemplo la del sector automotriz y la del sector aeroespacial, pueden comenzar ya a trabajar esta semana, sobre todo por la presión desde Estados Unidos, porque consideran que hay una serie de empresas esenciales que deben de reanudar su actividad económica lo antes posible, y ese es uno de los grandes debates para esta semana. Y estamos también pendientes en Brasil de otra situación. Antonio, cuéntanos esa crisis política en medio de la pandemia, debido sobre todo a la dimisión del ministro de Justicia, ¿no? Una cartera que era clave para el gobierno de Jair Bolsonaro. Sí, Pablo. Lo primero te quería avisar que si mientras hablamos surge aquí un ruido un poco incómodo de taladradora, parece que mi vecino se ha puesto ahora a hacer obras. Bueno, son cosas del directo. Cuéntanos esa crisis política. Sí, muy rápido, antes de que me interrumpan. Efectivamente, uno de los grandes pilares del gobierno de Brasil era el juez Sergio Moro. Bueno, parece que no nos va a dejar por el momento. Si quieres, volvemos enseguida y vamos a retomar la conversación con Estados Unidos, Carlas, porque seguro que hay algún otro asunto que nos puedas contar de forma más breve para terminar en esta entrega de cuarentena. Sí, aquí como también noto, sigue el debate también, como comentaba Emilio, en México, del debate sobre la reapertura económica, ¿no? Aquí estamos en estado de alarma, en el estado de Nueva York, en este caso, hasta el 15 de mayo. Ya se comenta la posibilidad de empezar a abrir pues, más negocios, la construcción, etcétera, en el norte del estado, para ir luego bajando hacia Nueva York ciudad, que es la población con más densidad, ¿no? Yo creo que este ahora va a ser el gran debate de la semana, y también el debate político, que como apuntaba antes, del presidente con sus meteduras de pata a la hora de recomendar cómo superar el coronavirus, ¿no? Sobre todo porque el Partido Republicano, que evidentemente siempre le ha dado apoyo, ¿no?, pero que ahora es temeroso de que no solamente en las elecciones presidenciales de noviembre, donde también hay que renovar parcialmente las cámaras, pues unos malos resultados de Trump también les lleve a ellos por delante en el Senado. Pues así llegamos al final de esta entrega de cuarentena. No te preocupes, Antonio, que volveremos para que nos cuentes esa crisis política. Esperemos y cruzaremos los dedos para que tu vecino, en ese caso, nos lo permita. Muchísimas gracias a los tres. Emilio Sánchez, delegado de la Agencia EFE en México, Antonio Torres, en Sao Paulo, delegado de la Agencia EFE en Brasil, y Carlas Escolá, delegado de la Agencia EFE en Nueva York. Hasta la próxima entrega.